Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que así como para mí lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Espero se estén edificando. Estamos viendo los orígenes que suscitaron en Babel, en Babilonia. Vimos que a Babilonia se le llama en Apocalipsis la madre de las rameras. Y creo que ahora podemos comprender un poquito por qué. Ya entendemos un poco por qué. Hemos visto 4 principios importantes en cuanto a lo que es la idolatría, y lo cual nació de Babilonia por el rey Nimrod, que después vino a ser el rey o Tamuz, el dios del sol, por parte de Semiramis, que fue la esposa, y a través de 42 y 52 años se extendió todo el reino, desde lo que se conoce como el oriente hasta el occidente, y por eso hay prácticas y convicciones y creencias muy similares en China, en la India, en lo que es Irán, Irak o Babilonia al día de hoy, Canaán, el centro del Medio Oriente, y después Egipto, y aún en la parte de arriba, en la parte de Anatolia, lo que sería Turquía, y luego hacia la parte céltica, ¿no? La parte de Irlanda para aquel lado. Entonces es muy normal que hubiese una convicción similar. Entonces los principios que vimos, si recuerdan, tenían que ver con, primero, la convicción o la idea de la reencarnación, número 1. Número 2, la adoración hacia la madre, y por lo mismo la adoración hacia el hijo. Esto es al dios del sol y a la diosa de la fertilidad, la cual pues Semiramis vino a ser la diosa de la fertilidad, y se pudo ver de varias maneras, como Isis en Egipto, como Ishtar en Medo, en persa también, y así sucesivamente se fue desarrollando, y lo mismo Tamuz. Y después vimos el fundamento de lo que eran los pilares sagrados, los obeliscos, pilares sagrados que de alguna u otra manera son una representación para el sol, el dios del sol, o sea Tamuz, o sea Nimrod, y también pues una representación en forma sexual, porque es un falo realmente en el aspecto de lo que ellos creían en la antigüedad. La semana pasada, si recuerdan, vimos lo referente a la cruz, de dónde nace la cruz, y una de las preguntas que me hicieron, y antes de empezar la voy a contestar, creo que es muy importante contestarla, es, me preguntaron, pero ¿cómo se escribía Tamuz? ¿Cómo sabemos que la cruz era la primera letra? Ahora, para explicarles esto, nosotros tenemos una certificación de la Universidad de Jerusalén de hebreo,
Y una de las cosas que me preguntan y que deben de entender es que el hebreo tiene distintos tiempos, ¿okay? El lenguaje es distinto. Esto es, el hebreo lo podemos encontrar en la parte antes de lo que se conocería como la época o lo que es Canaán, y después se entiende lo que es el hebreo medio, después el hebreo tardío y después el hebreo moderno. Fue el desarrollo y la evolución del lenguaje hebreo. Entonces, nosotros tenemos certificación en el hebreo antiguo, o sea, en el hebreo bíblico, lo cual cubre la parte medio y la parte tardía. Y la parte moderna, no sabemos el hebreo moderno en su totalidad, tal vez un 30-40%, pero en la parte bíblica lo sabemos bien, porque es diferente, es distinto. Y para que me entiendan un poquito más acerca de eso, puede empezar en el español. El español ha ido evolucionando hasta el lenguaje que tenemos el día de hoy. Entonces no se hablaba así hace 500 años como se habla hoy, pero es muy similar, aunque algunas pronunciaciones y palabras son distintas y algunas letras y algunos reglamentos dentro de lo que sería el español, y así es el hebreo. Entonces, cuando vemos el hebreo, una de las clases que estamos teniendo con los niños de 9 a 11 que del hebreo, yo les decía a ellos que antes de que se existiese el lenguaje se coloca lo que es los signos, que son las letras, basadas en alguna cosa, en algún animal. Por ejemplo, la alef, que es el A, en el hebreo, pues es basado en el toro, en un buey, ¿ok? Y bueno, esta al principio era así es como se escribía, ¿verdad? Así es como se escribía, y luego se escribe así, en la forma cursiva, ¿ok? Y luego se desarrolla a lo que se conoce en el hebreo moderno así, es la alef, ¿ok? Y la T de Tamuz, que así es como se escribe, es lo que se conoce como el tan o la to o la ta. Ok, esta es la letra. Entonces la podemos ver primero, de alguna u otra manera se puede ver así, como la pueden ver aquí, y después se evoluciona de esa manera a esto y se finaliza en esto antes de entrar a la parte de la T moderna, que la T moderna en el hebreo pues es así. Ok. Entonces aquí es donde se muestra la T en una forma de cruz. La T se muestra en formas de cruces, y así es como se muestra en este momento. Y precisamente cuando se habla de Tamuz, siempre se habla en todas las ruinas, las ruinas antiguas, se muestra cargando lo que es la T, de lo que sería la T de Tamuz, lo que vino a ser la cruz, y la cruz que pues era un símbolo realmente pues pagano, y fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, cuando tú ves en la antigüedad, así es como se escribía Tamuz, se empieza con la letra T, dependiendo en qué época estás hablando, así o así, ¿ok? O después así, y eventualmente vino a ser así, ¿ok? En el hebreo. Entonces es más o menos para que me entiendan, a través de todo el Oriente. Entonces cuando damos clase de hebreo a los niños, y estamos pensando dar una clase abierta en línea, pues se explica realmente el desarrollo de las letras, desde el principio cuando se ponían sobre las piedras, y después cómo fue desarrollándose y cómo se trata de identificar. Cuando se encuentran, por ejemplo, algunas tablas en las ruinas de Babilonia o en las ruinas persas, en las ruinas de Asiria, aún en las ruinas de Egipto, lo que se trata de hacer es identificar la lectura, cómo se puede leer, porque el hecho que sepas el significado de una letra no sabes el significado de la palabra, y son cosas muy interesantes. Entonces tienes que ir describiendo cómo es que se puede mostrar e interpretar jeroglíficos y escrituras muy antiguas, y algunas ni siquiera están escritos, algunos solamente son los dibujos. Entonces así es como, grabado en las ruinas, entonces así es como solamente se identifica en la parte de arqueología. Entonces eso lo contesto porque me habían preguntado en cuanto a ello. Ahora, el quinto punto que me gustaría ver el día de hoy tiene que ver con la unión del sol, del fuego, y después de la muerte, y después de lo que sucedía en la muerte, que fue una de las preguntas antiguas más grandes que ellos tuvieron. Si está bien con ustedes, me gustaría Deuteronomio, capítulo 26, versículo 14. Deuteronomio 26, versículo 14. ¿Solamente soy yo o tengo calor? ¿No? ¿Están todos bien? Okay. Creo que es la andropausia, amados. La andropausia me está pegando. Yo no tengo temor a decir eso, pero tal vez ya sea la andropausia. Deuteronomio 26, versículo 14.
La muerte es uno de los misterios más grandes que hay en la antigüedad. Y la parte de la reencarnación tiene que ver con la muerte. Y la parte de lo que sucedía durante el proceso de la muerte es algo que fluyó realmente de Babilonia también. Esto es, ¿qué pasa cuando un ser humano muere? No podían aceptar que Nimrod había muerto, entonces se establece esta convicción de que Nimrod resucitó, porque Nimrod era como un dios, es el dios Sol, así que el dios Sol no puede morir. Entonces, y eso tenía que ver por lo que era el Sol. El Sol nacía desde el oriente y moría, ellos creían, en el occidente. Los primitivos, los antiguos, tanto los egipcios como la gente primitiva de estos reinos antiguos, ellos creían que nacía el Sol en el oriente y que moría en el occidente, y que durante toda la noche había un viaje que hacía el Sol a través de la muerte para volver a nacer, para que hubiese una reencarnación. Es más, cuando tú vas, por ejemplo, al Valle de los Reyes, de los faraones, hago referencia a esto constantemente porque ahí es donde podemos mirar muchas de las creencias que tenían los egipcios. Ellos, por ejemplo, ves algunas canoas que había, tenían algunas canoas, y estas canoas que había, ¿verdad? Al finalizar del juicio final, se mostraba cómo muchas de ellas querían continuar y trataban de alcanzar al Sol cuando éste moría para hacer un viaje con el Dios del Sol y de alguna otra manera viajar con él para volver a reencarnar al igual que él. Por ello, cuando los faraones morían y eran momificados, lo que hacían es que se llevaban todos sus tesoros, porque esperaban de alguna otra manera volver a iniciar con ellos, ¿verdad? Era una creencia que ellos tenían, aunque bíblicamente hablando, Job enseñó que pues desnudos hemos nacido y desnudos nos vamos, ¿qué? A ir. Ese era un concepto realmente bíblico, no era el concepto que había enseñado Egipto ni que había enseñado Nimrod, aunque no lo crean. Tenían un concepto de que se hace un viaje en la muerte. Pero en esta parte de la muerte luego viene otra pregunta: ¿qué sucede si la persona que murió no fue una buena persona? Entonces, si no fue una buena persona, ¿cómo va a reencarnar? Entonces, en todas las religiones orientales, por ejemplo en las religiones del Asia, se cree muchísimo en la reencarnación basado en tus hechos durante la vida. Por ello, les había explicado yo, por ejemplo, en el hinduismo, depende cómo hayas sido tú en tu vida, es como vas a reencarnar. Si fuiste una mala persona, pues puedes reencarnar como un gusano o puedes reencarnar como una víbora, ¿ok? Dependiendo del tipo de persona. Si fuiste una muy buena persona, reencarnas en otra persona. Es más, por eso ellos, sus dioses, nace una niña y dicen, esta era la diosa que teníamos y ya reencarnó otra vez. Y desde pequeñita la tienen como una diosa hasta los 11, 12 años, cuando empieza a sangrar, que entra al desarrollo de la mujer, y cuando entra ese desarrollo, pues se lo dan a otra niña, porque se supone en su convicción ella muere, ya no es diosa porque ya está sangrando. Entonces, estos son conceptos muy antiguos del hinduismo, y el hinduismo no solamente tiene ese concepto. Si tú ves, por ejemplo, el budismo y el confucismo, o sea, ves todas estas religiones antiguas, ellos tenían una convicción que en la muerte, cuando te ibas, había cosas que todavía se podían hacer por ti en la muerte. Si fuese una persona mala, todavía podemos hacer algo por ti en la muerte para que reencarnes. Entonces lo que podemos hacer es tal vez hacer un cierto tipo de sacrificio, o podemos hacer algo para ganar el favor contigo, y ahí en la muerte puedas de alguna u otra manera absolverte de los pecados o de la mala vida que viviste. Y esto es muy, muy antiguo, que esto es lo que creían ellos en las religiones antiguas. Por eso, desde el principio, si ves Deuteronomio capítulo 26, versículo 14, hay una prohibición para los hijos de Israel a no tener ninguna comunión o no ofrecer nada por la gente que ha muerto. Esta pregunta me la hicieron apenas por Messenger, una hermana, creo yo, alguien me hizo una pregunta, y la pregunta que ella me hacía es, ¿cómo le explico a mi hermana que cuando vamos al panteón, por más que tratemos de hablar con mi madre, ella no nos escucha? Porque yo pienso que nos escucha, y mi hermana también, pero no estoy seguro. ¿Usted qué piensa? Esa fue la pregunta que me hizo.
Es interesante, ¿verdad? Porque esta parte a la cual se le llama medium, ¿verdad? En inglés, una persona que te podría conectar con los muertos, pues es algo muy interesante que fluye de las religiones antiguas, ¿ok? Y esto fluye de las religiones antiguas por esa convicción de la mortandad, de la vida, del cielo y de la reencarnación. Estos son conceptos muy antiguos que se fueron teniendo una fusión a través de los tiempos dependiendo del lugar donde estaban. Ahora, cuando vemos Deuteronomio capítulo 26, 14, estamos hablando que desde Babilonia, ¿verdad? 2400 años, hacia el tiempo de Deuteronomio, han pasado aproximadamente unos 1100 años ya. Y en 1100 años pasan muchas cosas. Si no, imagínate tú, hace 1100 años, ¿había tele? No. ¿Había electricidad? No. ¿Existía Estados Unidos? Tampoco. ¿Okay? En 1100 años pasan muchas cosas. ¿Quién pensaría que hace 200 años no pensarían todavía poner un avión o un ser humano volando como las aves? Y ahora es muy normal. Y eso solamente pasó en 200 años. Entonces estos conceptos son interesantes, ¿ok? En 1100 años, o sea 1100 años después de Babilonia, Moisés tiene una preocupación y les da un decreto, un mandamiento por parte de Dios. Dice ahí, Deuteronomio 26, 14. Leeremos el versículo 3, dice: y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido en tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto. Porque ¿sabían ustedes que cuando el levita y el israelita estaba de luto, no se podía presentar a la casa de Dios, al tabernáculo, porque no se puede presentar tristemente? Tiene que estar alegre. Y dice: ni he gastado de ello estando yo inmundo. Y versículo dice así: ni de ello he ofrecido a los muertos. ¿Okay? Porque esta era una costumbre cananea. Esta era una costumbre que se vio también en Egipto. Esta es una costumbre que se ve aún en el budismo. Si ustedes han visto la película de Mulan, a veces hago referencia a Mulan, porque en Mulan puedes dar cuenta que es una caricatura, pero que tiene la cultura de la China muy impregnada. ¿Y cuál es esta? Que cuando ellos van a orar, ofrecen ciertos sacrificios y ya hay una unión entre la muerte o los muertos, el fuego, el incienso y la oración. Y entonces ellos piden a sus tíos, abuelos, antepasados muertos ayuda, sabiduría, y ofrecen aún ciertos sacrificios para que ello suceda. Esto no es extraño. Los romanos mismos han visto la película del Gladiador. En la película del Gladiador, tú te das cuenta, es una religión grecorromana, te das cuenta que el propio gladiador, Maximus Aurelio, ¿se acuerdan de este? Normalmente en una bolsita tiene a su esposa y a su hijo, y entonces le pide a sus antepasados que los protejan, que los cuiden, porque esta era una convicción. Esto es, hablar con los muertos era algo muy, muy interesante, lo cual no data de los romanos, ni siquiera data de la parte de los indios, va mucho, mucho más atrás. Los cananeos también tenían esa costumbre y le daban sacrificios a los muertos. Ahora, quiero que pienses tú, ¿ok? Si tú estás entre medio del muerto y el vivo y haces ver como que tú eres el único que puede ofrecer sacrificios o hablar con los muertos por los vivos, o sea, es una posición que podría generar muchísima bendición. Y no solamente muchísima bendición, muchísimo control. Porque, por ejemplo, si se te muere tu papá o tu mamá y siempre fuiste obediente a ellos, y vas a un medium, alguien que habla con los muertos, y él te dice: ¿sabes qué? Tu papá y tu mamá me dicen que me regales tu casa. Se ríen. Hay gente que literalmente regalaba la casa porque creían que los muertos hablaban a través de estas personas. Y por eso fue prohibidísimo para los israelitas hablar con los muertos o hablar con aquellos que se hacen mediums, que son como que hablan con los muertos. Prohibidísimo, porque el concepto de la muerte y el lugar donde van es un concepto que tenía una enigma,
un misterio para los antiguos, pero que las religiones de Babilonia y las extendieron, lo pudieron desarrollar bien y pudieron sacar muy buen provecho de ello y muy buen control de todos aquellos que estaban todavía vivos a través de aquellos que estaban ¿qué? Que estaban muertos. Esto era realmente un gran negocio. Por eso dice aquí, la palabra dice que él no había ofrecido a los muertos. ¿Por qué? Porque se ofrecían cosas a los muertos. Ahora, ¿ustedes piensan que es una locura ofrecerle algo a un muerto? Sí, dicen que sí. Pero sin embargo, ¿por qué le llevamos flores? ¿O por qué le llevan flores si ya está muerto? ¿Creen que es una locura hablar con una lápida, en una tumba? Es una locura. Aún hay gente que cree en Cristo y tristemente en la iglesia que se pone a hablar con sus muertos. Porque esto es un enigma, esto es un misterio. Pero ¿qué pasa si hubiese un ritual, una estructura que se te enseña y te dice, nosotros tenemos control de ello? Pero esto tiene que ver con el Dios Sol, el cual nace, el cual muere y tiene el poder de volver a nacer. Si yo pudiera tener una relación con ese Dios y pudiera ofrecerle algo a ese Dios para que el que se murió renaciera, sería una gran oportunidad para mí. ¿O cuánto no darías para volver a tener a una persona que has perdido y que se ha ido hacia la muerte? Como si fuese un gran negocio, la religión y los muertos se empezaron a ver en gran relación a través de las religiones antiguas. Era una fuente inagotable de dinero, ¿verdad? Y de ganancias, todas hechas a través de una mentira. Por ejemplo, en Levíticos 18 vemos también ahí otro concepto. Ahora, hay algo que les voy a decir. El Dios Sol es Tamuz, ¿verdad que sí? El Dios Sol es Tamuz. Pero luego el Dios Sol en Egipto es Ra, dependiendo una vez más las dinastías y el tiempo en que es, porque se va desarrollando. El Dios Sol en la India es Mitra. Y el Dios Sol en Irán es Mithra. Pero el Dios Mithra y Mitra y el Dios Ra, todos es el mismo Dios, que al final del día es Tamuz, que al final del día es ¿quién? Nimrod, Ahora, ustedes han escuchado de dos dioses más. Fíjate cómo dice ahí Levíticos capítulo 18 en el verso 21, dice así: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Y aquí por primera vez vemos la parte de Moloc, ¿verdad? Que es un dios. Moloc es el dios del sol. Lo mismo, Moloc parece como si fuera otro dios, pero es el mismo dios Baal. Y Baal es el mismo dios Api, que era el becerro de oro al cual ofrecieron sacrificios los israelitas cuando Moisés se tardó mucho arriba del monte Sinai. Por eso hay una gran similitud en la cara de un buey. Lo puedes ver en cuanto a la parte de este dios Moloc, y lo puedes ver también en cuanto a la parte del becerro de oro. ¿Te das cuenta? Es muy similar. ¿Y qué tenía arriba? Una vez más, el sol. El sol, el dios del sol. Los cuernos, la luna y el poder que tenía para proveer ¿qué? Vida. ¿Y por qué era un buey o era un becerro? Porque si ustedes saben, aquellos que son de rancho, el buey es el que produce la simiente para todas las vacas. Entonces lo veían como una fuente de vida al buey. Entonces, cuando hablamos de Moloc o Baal o Tamuz o Nimrod, es lo mismo. Es más, la palabra Tamuz es una palabra que se compone de dos palabras. Una es Tam, esto es perfecto. Muz es por fuego, es pasar por un fuego perfecto. Y había una relación intrínseca entre el fuego, el sol, porque veían el fuego como una extensión del sol. Cuando ellos veían el sol decían, el sol es como una bola de fuego, y es que es lo que es. Y cuando veían el fuego abajo decían, esto es una extensión de eso. Por eso cuando Dios los saca de Egipto, la manera en que se presenta a los israelitas que todavía no lo conocían era a través de una columna de fuego.
La manera en que se le presenta a Moisés es una zarza ardiente de fuego. Porque en su mente primitiva tenía que asimilar quién era el gran yo soy para entender todo esto acerca de Dios. Pero Dios quería que entendieran que no era el sol, sino era el que había creado el sol. Y esto es un concepto distinto que tenían ellos. Ahí dice en el versículo 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así nombre de tu Dios, yo Jehová. Quiero preguntarles, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a dar a su hijo ante un Dios? ¿Una locura? Les pregunto. Totalmente, ¿no lo crees? Es una locura. Fíjate cómo dice Jeremías capítulo 32, versículo 35. Jeremías 32, verso 35. Estamos viendo esta hermosa relación y creo que se me quitó la andropausia porque ya estoy mucho más fresco. Jeremías 32, 35. Si tienen preguntas, me dejan saber, ¿ok? 32, 35 dice así. Dice así. 32, 35 dice así. Y edificar en lugares altos a Baal. Baal simplemente es Moloc. Por eso después ahí dice, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom para hacer pasar el fuego sus hijos, sus hijas, ¿a quién? A Moloc. Hay una relación entre el sacrificio a Baal y el sacrificio a Moloc, dependiendo del lenguaje con el cual se está hablando. Uno tiene que ver con los cananeos, otro tiene que ver con los amonitas que se encuentran en el otro lado del río Jordán. Entonces dice aquí que ellos hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Y cuando dice que lo hicieron pasar, no crean que ponían carbón con fuego y pásale corriendo. No, que parte de la costumbre pagana era entregar bebés y quemarlos en un gran sartén que estaba ardiendo en fuego, y de esta manera se le daba loor, se adoraba al dios Moloc y Baal. Y este ídolo, este altar se encontraba, dice ahí, en el valle del hijo ¿qué? De Hinnom. Por eso la palabra Hinnom, en hebreo es Hinnom. Hinnom, en hebreo. De ahí viene la palabra Gehenna. Gehenna, que es lo que se traduce en el Nuevo Testamento como inferior y luego como infierno, lo cual era uno de los valles que estaba abajo de Jerusalén. Es el valle de Hinnom o el valle del hijo de Hinnom. Y por eso ese lugar está maldito y hasta el día de hoy no permiten edificar casas en ese valle. No se puede, no lo pueden hacer. Está prohibidísimo hasta el día de hoy edificar casas, porque está maldito. Y fue en la parte de abajo donde se colgó ¿quién? Judas, ¿verdad? En un campo que se llamaba un campo también de la calavera. Muy bien, entonces fíjate cómo dice ahí que ellos hacían pasar, dice, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Entonces, sí, los israelitas le ofrecieron a Moloc, quien era Baal, quien era Tamuz, quien era Nimrod, sus hijos. Y ellos ofrecieron la vida y la cambiaron ¿por qué? Por la muerte, para recibir favores en la vida, porque creían que sus hijos no morían, sino que sus hijos pasaban a ser parte del Dios del sol. Y esa es la gran distinción entre una y otro. Veamos también el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Ya están viendo ahora por qué estoy viendo esta parte de Babilonia, porque lo que yo quiero que entiendan es que para el tiempo de los israelitas en Canaán ya hay un gran desarrollo de religiones. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Dice así: asimismo profanó a Tofet, dice ahí, que está en el valle del hijo de ¿qué? De Hinnom. Ahora, el valle del hijo de Hinnom, porque valle es G, en hebreo es G, Gai, que en hebreo es valle. Hinnom es el valle de Hinnom. Ben Hinnom es el valle del hijo de Hinnom, lo cual se hace por Gehenna, Hinnom, Gehenna, que es inferior o infierno.
Entonces dice ahí, así mismo profanó a Tofet, y Tofet es el lugar donde se llevaba a cabo los sacrificios a Moloc. Y dice que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego. ¿A quién? A Moloc. Vean la relación: el sol, el fuego, los hijos, el ídolo, la vida y ¿qué? Y la muerte. Este es un proceso. Así que encontramos una gran relación entre la muerte, el fuego, el sol y los sacrificios. Pero ¿qué es lo que ofrecen los sacrificios? Una gran ganancia, porque no cualquiera podía ofrecerlos. Tenía que llegar el padre y se lo daban al sacerdote de Moloc, el cual no lo iba a hacer gratis. O sea, yo te lo agarro y yo te lo aviento. O sea, porque yo soy el único que lo puede hacer. Ahora, Tofet viene de la lengua semita tafaet, que significa tambor. Pum, 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 pum. Porque en este lugar donde se llama Tofet, estos tipos de sacrificios se hacían con tambores. Empezaban los tambores, pam, 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 pam. Y todos los sacerdotes empezaban a cantar, pam, 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 y luego aventaban a los niños. Por eso, desde la antigüedad, se vio como algo pagano el uso de los instrumentos musicales, porque se utilizaban en los rituales paganos. ¿Ok? Levante la mano que me está siguiendo. Ok, muy bien. Entonces, esto es muy importante y es muy interesante. Ahora, este concepto Moloc, y este concepto tiene que ver con que si yo soy un sacerdote, o si yo soy aquel que estoy de medio, pues puedo tener muchísimas ganancias. Esta idea se extiende por el mundo antiguo y por las religiones, tales como el budismo, donde los mismos compraban oraciones para que sus muertos empezaran a ser purificados. Esto es, los budas, cuando el budismo, no sé si recuerdan la clase de religiones que di tal vez hace como unos 14, 15 años, que más o menos. La tengo grabada en audio todavía, y escrita también. En la clase de religión yo explicaba que el budismo cree en 8 caminos para alcanzar la iluminación. ¿Okay? Lo que después se le conoce en otras religiones como la nirvana, la eternidad. ¿Okay? Por eso el grupo ese de rock Nirvana, pues es eso, de ahí viene la palabra. ¿Quién se acuerda de esa clase? 3, 4, wow, pues wow. No se sienten tan orgullosos, eso quiere decir que ya tenemos 14, 15 años de vida, más aparte los que ya teníamos cuando estábamos en ese momento. Entonces, 12 años, hermano. No 14, 12. Sí, pues ya tienen rato también, hermano. Pues 12, 14, no hay mucha la diferencia, ahí se va casi del tiempo, me refiero por la edad. Entonces, esta parte de los budas, hermanos, los sacerdotes dicen, ok, si murió un ser querido, lo que yo puedo hacer por ti es que tú puedes comprarme oraciones. Yo oro, ¿se ha visto ese que se mueve así? Yo oro y a través de ese sonido ahuyento a algunos demonios, purifico el alma de tu ser querido para que éste alcance la iluminación. Y tú dices, wow, ¿por qué los budas? ¿Cómo le hacen si ni trabajan? ¿Cómo le hacen para estar tan bien y con templos tan grandes? Porque hay un sinfín de compras de oraciones. No por los vivos, por los muertos. ¿Ok? No solamente ellos, si viéramos en otro aspecto, lo mismo se hacía en el zoroastrismo. No sé si han escuchado de la religión del zoroastrismo. Levanten la mano. Yo creo que voy a dar una clase de religiones un día de estos. Zoroastrismo, ¿ok? ¿Ustedes han visto alguna vez la película de Alejandro el Magno? Alexander the Great. Y entonces lo que se ve cuando él llega a Babilonia, la conquista, se ve como un ser humano y luego se ve con unas alas como de ángel que después funcionan como ventiladores. Ese es el símbolo del zoroastrismo, ¿verdad? Ellos también creían en el dios solar. Ellos vienen de lo que se conoce el día de hoy como Irán y le llamaban a su dios Mithra, lo cual es Mithra, ¿verdad? En la parte más remota de Irán. Entonces, los indios eran Mithra, los iranios eran Mithra, y de ahí viene la idea de esto.
quienes creían en la purificación de los muertos a través de 12 distintos estados para poder llegar al cielo. O sea, ellos creían que si se muere alguien, dependiendo en qué estado está, hay 12 estados, 12, no 12. Yo te lo voy a ir pasando de un estado a otro, pero para que eso pase me tienes que dar dinero. Y yo te lo voy a purificar. Se les hace raro, hermanos, pero esa es la realidad. Ustedes dirán, es que ¿quién va a pagar por eso? Ahorita llegamos a ustedes que también pagaron por eso, ¿ok? Esto era ellos. Ahora, cuando tú ves a la parte de ellos, del zoroastrismo, ¿verdad? Hace lo que creían. Cuando ves a los iranios, a los cuales llamaban a su dios del sol Mitra, que el dios del sol ya vimos quién es, creían en la purificación de los muertos, ¿ok? Y ellos son los que conforman lo que se le conoce como los movets. ¿Ustedes saben qué es un movet? Un movet es un mago moderno, es un mago. Los que visitaron a Jesús, ¿ok? Eso es un movet, que viene de este tipo de religión. Es una religión que estudia el zoroastrismo, ¿okay? Los astros. Entonces ahí viene esta idea de los magos, ¿ok? Los estoicos, mucho después, ¿verdad? Creyeron en lo mismo, llamándole al lugar donde se puede purificar al muerto empurosis, el sitio de fuego. Es interesante porque 2600 años después, de la parte de los indios y de los iraníes, o sea, del zoroastrismo, pasan 2600 años. ¿Todos me están siguiendo? Y los musulmanes también creen lo mismo. El Islam, levante la mano, ¿quién conoce a una persona que es musulmán? Ok. El Islam cree que se puede purificar el alma de alguien que murió. Esto es, el Islam dice, ok, cuando tú te mueres, vas a ver a un ángel que se llama Munkar y a otro que se llama Nekir, ok. Y lo que va a pasar es que ellos te van a cuestionar en cuanto a la religión del Islam. Y luego también te van a preguntar en cuanto a Mahoma, el profeta. Si contestas incorrectamente, te envían a un lugar donde te puedes purificar. Pero para que eso suceda, pues me tienes que dar una cierta cantidad de dinero para que yo te ayude a purificar a tu muerto y de esta manera se pueda liberar esa alma de este lugar. Estamos hablando 2600 años después de estas religiones antiguas que iniciaron en Babilonia. Esto es 2400 años antes de Cristo. 400 años después, los indios y los iraníes, Mitra, el dios Mitra. 2000 años después, Cristo nace. 600 años después, Mahoma el profeta y los musulmanes. Ellos también creen en un sistema como de purificación, a lo cual se le llama en el día de hoy modernamente el purgatorio. ¿Ok? La idea del purgatorio se encuentra en todas las religiones del mundo, pero no en la Biblia. Voy a repetir esto, ¿ok? La idea del purgatorio se encuentra en todas las religiones del mundo, pero nunca se encuentran en la Biblia. Lo que se encuentra en la Biblia es la prohibición a hablar con los muertos o a pagar para que los muertos reciban un favor. Pero la idea de un lugar donde se puede purificar un alma no se encuentra, no es bíblico, es totalmente babilónico. Es de Babilonia y de ahí es de donde viene, ¿ok? Por ejemplo, pero la palabra purgatorio, levanta la mano, ¿quién había escuchado la palabra purgatorio? Ok, muchos. Solamente jóvenes, ¿habían escuchado alguna vez la palabra purgatorio? Porque pues ustedes, ¿qué podemos decir ustedes? Vamos a decir que ya nacieron un poquito más limpios que nosotros, porque nacieron ya como en la iglesia del Señor, ¿va? Pero si hubieran nacido como nosotros, ¿qué fuimos qué? Oímos muchísimo lo que era el purgatorio. Oímos suficiente lo que era el purgatorio. Pero la formación de la idea del purgatorio no es del catolicismo, es de Babilonia. Y se fue desarrollando a través de varias religiones hasta que el catolicismo lo adoptó y lo engrandeció en muchas maneras. Porque los bienes y las riquezas que encuentras a través de ellos pueden ser muy, muy prósperas. Ahora, te voy a explicar algo de religiones acerca de la Iglesia Católica Romana.
Ahora, la Iglesia Católica Romana es la apostasía más grande de la Iglesia de Cristo, que es la más grande, año 300. Ya explicamos esto la semana pasada. ¿Qué fue lo que vio el emperador? Una cruz, y de ahí se convierte, y su madre, la cual sí se llama Elena, porque se llamaba Sofía, no se llamaba Elena, ¿ok? La cual se extiende para ver los lugares bíblicos en la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes de eso que expliqué? Levanten la mano, ¿quién sigue todavía aquí? Ok, muy bien. Ahora, número 2. Pero durante este momento, en la parte de Egipto se está desarrollando también una religión y una apostasía que sale de la iglesia de Cristo, a la cual se le va a llamar la iglesia cóptica. Levante la mano, ¿quién ha escuchado en su vida cóptico? No. Es más, cóptico es una palabra que significa donde mora el espíritu. De ahí viene la idea de cóptico, copta. Y tú te puedes dar cuenta, porque cuando nosotros hemos ido a Egipto, por ejemplo, hemos visto algunas ruinas. Por ejemplo, en la casa donde se cree estuvo María y José, cuando se llevaron a Jesús, se estableció una iglesia cóptica. Y en Egipto se pueden ver las columnas, y en la parte de arriba se pueden ver los coptos, que son como bolas que están arriba, que realmente ya sabemos de dónde viene esta idea de las columnas. Ya no tengo que explicarlo, ¿ok? Entonces, en este sentido, ellos creen distinto a los católicos romanos, y ellos fueron los que engrandecieron la idea del purgatorio. ¿Por qué? Porque ellos leen libros apócrifos. Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es un libro apócrifo? Okay. Es un libro que no está inspirado por Dios. Y el libro apócrifo que habla del purgatorio, o de este nivel de limpiar, purificar el alma, es el que utilizan los cópticos, que es el libro del profeta Enoc. Del capítulo 6 al capítulo 36 habla de cómo es que se puede purgar una persona. Y a eso es a lo que se le llama, hagamos una misa. ¿Han escuchado esa palabra en el sistema? Porque ¿quién pagaría para... ¿Quién haría eso? Dijeron, no, yo no haría eso, pero cuando éramos católicos, qué bien que estás pagando por tus misas. Ahora, hay misa mayor y misa menor, si ustedes saben del catolicismo, la mayor y la menor. Y la mayor cuesta más, y la menor, pues, ya si alcanza, si no, pues. ¿Sí sabían eso, hermanos? Hay misa mayor y hay misa menor, pero ok. La misa se hace donde se hace un sacrificio. En este caso, la idea es Cristo, se vuelve a matar, para purificar el alma de aquella persona que murió. Por eso cuando una persona muera, lo primero que quieren hacer es ¿una qué? Una misa. Y no, a veces no solamente hacen una misa, hacen 5 o 10 o 15 misas, ¿ok? Dependiendo el dinero que se entrega, porque la misa no sale gratis, la misa tienes que pagar. En la misa mayor das una gran cantidad de dinero, porque no solamente la celebra un sacerdote, sino varios sacerdotes. Y se prenden velas, y se prenden inciensos, y hay flores, y es buen billete, y le das de comer a todos. O sea, no creas que es cualquier cosa. Y la misa menor, que es la más poca, nada más hay un sacerdote que te la va a hacer, y nada más prende como 6 velas, y ahí rápido. Y luego, ¿qué pasa si no tienes dinero? Para la gente que no tenía dinero, la gente que era pobre, pues dijeron, pues qué mala onda, pues qué esperanza tienen sus muertos. Pues lo que hicieron fue, vamos a hacer un día en el cual se va a recaudar dinero para que se hagan misas por todos esos que se murieron. Y ese día es el 2 de noviembre, lo que se le llama el Día de los Muertos. ¿Ok? ¿Sí ven el desarrollo? Ok, ahorita entramos, el hermano está como, no sé ni de qué estás hablando, hermano, pero ahí está, te estoy llevando por 3,000 años, bro, en menos de media hora. ¿Ok? Pero esta idea no es de ellos mismos, los griegos. Miren, fíjate lo que dijo un hombre. ¿Quién sabe quién es Platón, hermanos? Platón es un filósofo griego, un pensador increíble. Estaba bien torcido, pero pues de que pensaba muy bien. Que nace y vive entre el 427 a.C. y 347 a.C. ¿Ok? Y él habló acerca de los maestros ófricos en sus días y dice lo siguiente. Fíjate, él vio este concepto, ¿ok? Él vio este concepto y vio cómo esta idea enriquecía a los sacerdotes. Estamos hablando de Platón,
que estamos 400 años antes de Cristo y aproximadamente 800 años antes que empieza la Iglesia Católica Romana. 800 años, ¿ok? Él ya vio estas prácticas en el mundo grecorromano. Y él ve y dice lo siguiente, dice, quienes iban a las puertas de los ricos y trataban de persuadirlos de que ellos tenían un poder de disposición, el cual recibían del cielo, que les permitía a través de sacrificios y encantamientos enmendar cualquier crimen cometido por el individuo o sus antepasados. Sus misterios nos sacan de las tormentas del otro mundo, mientras que el ignorarlos es un caso terrible, según su libro y sus escritos, El hombre y sus dioses, página 127. O sea que Platón en Grecia observa esto y dice, lo que están haciendo estos hombres, van y venden a los ricos, sacan gran fuente de dinero y le sacan a sus muertos de aquel lugar. 800 años antes de que la Iglesia Católica Romana existiese. Pero esto no es muy antiguo, porque los griegos vinieron de ¿quiénes? De los medos persas. ¿Quiénes vinieron de quiénes? De Babilonia. ¿Quiénes vinieron de quiénes? De Nimrod. Es el tipo de convicción que se fue desarrollando a través del tiempo. Ahora, la idea del purgatorio se hizo muy popular en un tiempo mucho después. Pero la idea de los muertos, la purificación y sacarlos, eso fue algo que ya se veía a través de los años. Por ejemplo, se los voy a ir diciendo por años. ¿Están todos listos? Ok. En el año 600, después de Cristo, 200 años después de la apostasía más grande, que es la Iglesia Católica Romana, la palabra y idea del purgatorio y sus rituales y oraciones tomaron mucho poder. Y el Papa Gregorio el Grande fue el que hizo declaraciones en tal lugar y fue quien adoptó la dogma. Para el año 1459 se dijo que quien quiera que no creyera en ello era un hereje. O sea que si eras miembro de la Iglesia Católica Romana, o creías o eras un ¿qué? Un hereje. ¿Por qué? En el Concilio de Trento, 90 años después, se condena a quienes no creen en esta dogma. La idea se hace popular por un sacerdote que se llama San Patricio. ¿Ven que aquí en Chicago se pintan el río verde? ¿Por qué? Porque es el día de ¿quién? De St. Patrick's Day. Pues es el mismo. ¿Y por qué? Porque Chicago es una ciudad que tenía una comunidad muy grande de irlandeses. ¿Sí sabían ustedes eso? De irlandeses. Bueno, este San Patricio dijo que en el siglo XII en Irlanda, encontró en Irlanda las puertas del purgatorio. Este bajó a la tierra y dice que encontró las puertas del purgatorio. Luego, y escribe acerca de eso, luego el caballero irlandés Owen, en Irlanda tenía que pasar, dice que bajó, descendió, entró y después venció y salió y escribió acerca de ello. Ahora, esto se les hace como fantasía. La gente en la antigüedad creía en esto. Creía en esto. Es como el día de hoy, hay gente que cree hasta en los zombies. Porque Hollywood lo hace tan popular que la gente cree que los zombies existen. ¿Y qué es un zombie? Sino un muerto que vivió otra vez, pero que está bien muerto pero vivo y que no tiene entender. Ok, si no lo creen, vean las películas, no las vean, perdón. Si no lo creen, observen algunas de las películas que han sacado por eso. ¿Okay? Por ejemplo, en 1170 después de Cristo, el Papa Alejandro III decreta que debe haber un sacerdote. Esto es, fíjate cómo se va desarrollando. ¿Okay? El poder de la religión católica romana fue tanto que dijeron que el único que puede hacer aquí un testamento puede ser un sacerdote. Es el único notario que puede haber. Si tú eres miembro de la Iglesia Católica Romana y tú quieres hacer un testamento, el único que te lo puede hacer es un ¿qué? Un sacerdote. Y el que tiene que estar presente cuando te vas a morir es un ¿qué? Para darte ¿qué? Y como la mayoría no tenía testamentos, porque no estaban preparados para morir, o eso le pasa a cualquiera, ahorita en el coronavirus, si muere alguien, ni testamento tiene. Eso no digan que es algo de la antigüedad, aún nos pasa el día de hoy. Pues imagínate, si el sacerdote tenía ese poder, decía al sacerdote, ¿te vas a morir? Sí. ¿A quién le dejas todo? ¿A mi hijo? ¿A quién? A mi hijo. ¿Y a quién más? ¿A mi hija? ¿Y a quién más? ¿A la iglesia? Ok. Entonces le dejaba toda la iglesia, porque era el que escuchaba.
ampliamente todo esto. Y estaba decretado en la historia. El sacerdote estaba al final de la vida de la persona y era el único que podía firmar un testamento. ¿Quieres darte cuenta de algo interesante en cuanto a la idea de los testamentos? Yo trabajé en una compañía, no lo voy a decir para que no piensen que hago propaganda, ¿okay? En The Golden Arches. Cuando yo trabajé, nos preparan en la parte de bienes y raíces, porque McDonald's hace dinero no de las hamburguesas, hace dinero de bienes y raíces. Rentan los restaurantes, ahí es donde está el dinero de McDonald's, no en las hamburguesas, en la rentada de estos lugares. Bueno, en los mismos artículos de las políticas y de la enseñanza, te dice que el único, en aquel tiempo, en los 95 más o menos, la única entidad que tiene más bienes y raíces que McDonald's en ese momento era la Iglesia Católica Romana. Porque la Iglesia Católica Romana tiene las propiedades de todos los centros, de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todo el mundo y no pagan impuestos por ellos. ¿O no es cierto? No tienen que vender hamburguesas por $1. Lo que tienen que vender es algo, misas, no por $1. Por ejemplo, durante este tiempo se coloca la idea, ustedes han escuchado alguna vez tal vez, de lo que se llama las indulgencias. ¿Han escuchado esa parte? Levante la mano, ¿quién no sabe qué son? Levante la mano, ¿quién no había escuchado esta parte? Ok, muy bien, algunos. Okay. Bueno, antes de eso se empezaron a dar cuenta que si vendían reliquias, cruces, ciertas cosas para orar, velas, un pedazo en el panteón, porque todos los panteones eran de ellos, hermanos. O sea, ellos desde que nacías, porque también en la Iglesia Católica Romana cuando naces, llegó un momento que dijeron, si tú naces de un católico ya eres católico, porque ellos pagaban impuestos a la iglesia dependiendo de los hijos que tenían. ¿Okay? Y el niño desde que nacía ya estaba pagando impuestos a la Iglesia Católica Romana. Entonces estaba pagando impuestos y aparte tenía que pagar por el bautismo y aparte tenía que pagar por la presentación y aparte tenía que presentar por la primera comunión y aparte tenía que pagar por la boda y no puede tener la boda y luego si te mueres yo te hago el testamento y yo me quedo con lo que tú tienes. Fíjate el poder, hermanos. Es un poder de vida a muerte. Y durante este paso yo voy a colocar lugares sagrados y yo te voy a vender. Si tú quieres llegar aquí, toma esta cruz y camina, yo te la voy a vender. Entonces empezaron a ver la iglesia ya no como una fuente de salvación, sino como una fuente de dinero. No a una iglesia como una fuente de fe, sino como una fuente de feria de dinero. ¿Ok? Por eso, cuando se salen las indulgencias, ahí por el año 1450, y lo que es la indulgencia simplemente es el perdón de pecados. Es, tú me das dinero, yo te digo qué tienes que hacer y los pecados te son perdonados. Entonces imagínate, la gente que creía mucho en esto, pues tenía un gran problema. ¿Okay? Llegó un momento, hubo un hombre, por ejemplo, Tomás Gascoigne, no tengo mucho tiempo para hablar de esto, ¿okay? Es quien se queja de los vendedores de las indulgencias que había en aquellos tiempos por la práctica y por los abusos de ella, los cuales vendían indulgencias o cartas de perdón de pecados por una cerveza, por un placer carnal o por un momento con una prostituta. Te lo vendían. Decían, tú me das esto, yo te doy una carta de perdón de pecados, una indulgencia, y estamos como si no hay ningún problema. Y esa es realmente las indulgencias. Imagínate tú, quiero que tú veas cuál es la relación. Si no me pagas, te vas a morir. Si te mueres, hay misa. O sea, en la vida te tengo. Y cuando te mueras, a tu familia la tengo. O sea, este era un medio de ganancias, hermanos, increíbles. Y todo esto viene de la religión de Babilonia. O sea, los fundamentos es Babilonia. El purgatorio, el fuego, toda esta idea es de allá. Por eso, por ejemplo, había un hombre que se llamaba Juan Tetzel, era un alemán, el cual pues realmente antes de ser cobrador de estas indulgencias, pues fue una persona que la tenían presa y la sacaron de la cárcel. Y luego lo pusieron encargado de esto, y cuando lo encargaron, este hombre iba a los pueblos, a las aldeas, y con un estandarte
vendiendo indulgencias. Enfrente de él tenía una caja de hierro, y la caja de hierro tenía enfrente estas palabras en hebreo, en alemán: Sobdal der Pernin, if Kasten klingt die Seel, as duem fegefur sprint. Que quién sabe qué quiere decir. Pero lo que dice es esto: tan pronto como tu dinero suena en el fondo de la caja, el alma atormentada de tu familiar vuela o salta del purgatorio. Estoy hablando en serio. Esto está en la historia católica romana. Y contemporáneo de este hombre, de este Juan Tetzel, fue Martín Lutero. Y cuando él hizo su tesis, los 95 puntos, ese fue uno de los puntos que dijo: esto no puede ser. O sea, no puede ser que la iglesia esté robando este tipo de dinero de la gente y que la gente no se dé cuenta de esto. De ahí, les digo una vez más, salió la idea del Día de los Muertos. ¿Quieren saber? En 1944, en la Segunda Guerra Mundial, el arzobispo de Canadá, de Winnipeg, le dijo a todas las madres católicas romanas que habían perdido a sus hijos en la Segunda Guerra Mundial que si quería asegurar que sus hijos fueran al cielo, pagaran $40 por cada uno de sus hijos y se aseguraban que se iban al cielo. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que ver es, todo esto era una gran fuente de dinero. La religión bien organizada y el dinero van de la mano. ¿O no es cierto? A mí me hablan muy seguido aquí, porque Iglesia de Cristo, y parece que es la Iglesia Católica. Buenas tardes. ¿Podría decirme cuánto me cobra por un bautismo? Es gratis. No puede ser, ¿cómo que gratis? Sí, es gratis, pero le tengo que dar un estudio bíblico. Dice: no, mi niño acaba de nacer. Le digo: no, es que por eso le quiero dar un estudio bíblico. Porque lo que tú tienes que entender es que en una iglesia católica te cobran por bautizar, te cobran por presentar. Es más, hasta al que está afuera vendiendo paletas le cobran. Estoy hablando en serio. ¿Tú quieres tener plaza aquí afuera de mi parroquia? Pagas. Favores por lo que, pero todo tiene que ver con qué, manos. Pero esto no es nuevo. Lo hacían desde los sacerdotes antiguos. Lo hacían desde los tiempos de Babilonia. Todo relacionado con el dios del sol. Todo relacionado con el necrópolis en Egipto. Todo relacionado con Mitra en India, con Mitra en Irán. Todo relacionado con los mundos antiguos, Moloch, con Baal. Todo esto, hermanos, viene de allá. Es una realidad en la que vivimos. Muchas cosas que se practican en la iglesia. Y tú dirías: yo no le pagaría a nadie para eso. No te creas. Porque aún, si ustedes fueron antes católicos romanos, ¿cuántos de ustedes no pagaron por una misa? Y díganme, ¿cuánto se paga por una misa el día de hoy, hermanos? No son $20. No. La misa es tanto. Y luego, pues, como va a haber misa y quieres invitar a gente, te voy a rentar lugar por tanto. Y si quieren flores, yo las traigo, pues, salen más baratas. No, nosotros sabemos quién las va a traer. No las traes tú, las traigo yo. No, pues es que, y le tengo que pagar a aquel que me va a organizar aquí. ¿Y por qué tengo que pagar a aquel que me va a organizar ahí? Porque le tengo que pagar. No, yo te mando uno que te ayude. No, es que tiene que ser una persona certificada por nosotros. No cualquiera puede arreglar aquí las flores, ni prender las velas. Nosotros somos lo que hacemos. ¿Cómo ven, hermanos? Los veo asustados, no sé por qué se asustan. Preguntas finales. Vamos a terminar ahí, hermanos. Disculpen que nos tardamos en este asunto, pero tengo que hablar de esto para continuar ya. Cuando yo lo que quiero que vean en unas semanas, cuando entramos con Abraham, cuando Abraham, hermanos, sale de la ciudad de Ur, quiero que visualicen cómo era Canaán y que vean por qué sale de Ur, que era una ciudad muy pagana. Quiero que vean cómo estaban las cosas. Van a decir: ¿pero de dónde salieron tantas cosas? De Babilonia. De aquí salieron tantas cosas que ya vemos para el tiempo de Abraham. Preguntas finales, hermanos.